La línea de tiempo de Pasto comienza en 1537, cuando Sebastián de Belalcázar, bajo las órdenes de Francisco Pizarro, funda Villaviciosa. 2 años después, Villaviciosa se cambia de lugar a donde actualmente queda Yaconquer. Y tan solo un año después se mudan a Valle de Atriz, pero en ese entonces cambian el nombre a San Juan de Pasto, en honor al patrono de la ciudad, San Juan de Bautista. Esta ciudad se funda bajo una retícula ortogonal cuadrada. En 1546, los españoles llegan a un acuerdo con los indígenas que habitaban esa zona anteriormente, ya que habían aprendido de sus errores de no colonizar y ser tiranos, sino crear una sociedad para tener mayor prosperidad en la ciudad. En 1566 hacen una petición de una fundidora de oro debido a la gran cantidad de oro y lo que costaba transportarlo a otras ciudades que poseyeran una. En 1572, en Quito, crean la fundidora de oro, ya que la petición de Pasto fue negada por el rey de España. En 1717, el virreinato de la Nueva Granada es creado. Este comprende lo que actualmente son los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y la Guyana. En 1809 tenemos el primer dato de la cantidad de personas que habitaban Pasto, el cual es de 23.340 personas, incluyendo indígenas, españoles, criollos y campesinos. En 1810, Colombia logra la independencia. Pasamos a un mapa de 1816, en el cual las familias tradicionales proponen un plan de ordenamiento para expandir la ciudad. Como vemos, la ciudad se expande un poco más, pero no pierde su retículo ortogonal. En 1862, Pasto es nombrada la capital del Nariño. De 1875 a 1880 hubo una crisis político-económica en Colombia debido a las constantes luchas de los partidos liberal y conservador que buscaban el poder político en el país, lo cual afectó en gran medida a todo el país y, por supuesto, a Pasto, lo que permitió que tuviera muy poco desarrollo en ese tiempo. En 1888, buscando la alfabetización de la mayoría de sus pobladores, Pasto empieza a crear iglesias y centros educativos. En 1906, Pasto no sufre ningún cambio, por lo que casi durante 20 años estuvo igual. En 1902, para mejorar la economía, alrededor de la Plaza Nariño empiezan a deformar el trazado de sus cuadras, añadiendo pasajes en la mitad de estas. Como vemos, esos trazados no son únicos ni fueron funcionales solo en 1900, sino que hasta el día de hoy se siguen haciendo. En 1928, la densidad de la población aumenta y la construcción es no, lo cual se vuelve un poco contraproducente y genera menos espacio por persona. En 1950, la densidad demográfica de la ciudad necesita expandirse de forma apresurada, así que deciden expandirse hacia la parte occidental de Pasto, ya que por este lado estaba la vía panamericana. Entre los años 1955 y 1960, Pasto tiene un crecimiento urbano para la construcción de nuevas infraestructuras viales y urbanas. Además, se vuelve una ciudad bastante importante en Colombia gracias a los acontecimientos históricos. En 1959 llega a Nariño la empresa de acueducto y alcantarillado, que hasta este momento era de mal servicio y mala calidad. Y no es hasta 1965 que este servicio empieza a ser bueno. En 1962, una de las sedes de cervecería de Barbaria se funda en Pasto e impulsa la economía local, ya que en este lugar se cosecha la cebada. En 1964, según el censo de la población del 15 de julio, en la cabecera municipal de Pasto residen 82.546 habitantes. En 1970 se registra un crecimiento en el territorio por viviendas de invasión, ya que hay una ausencia de invasión en la ciudad y una alta inversión a propiedades privadas y para industria. En 1972 hay un incendio que afecta al mercado comercial cerca del centro histórico. Debido a este incendio, en 1984 se construye la sede del Banco de la República, la cual influye en la inversión de personas naturales para viviendas y otras construcciones como comercios.
Entre los años 1990 y 2006, una parte de la población se opone a la expansión de la ciudad. Entonces se une la periferia occidental y la periferia oriental como estaba previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, lo que consolidó nuevas estructuras viales y espacios públicos dotados de nuevos equipos y servicios para hacer nuevas centralidades. En 1991 se crean ya los departamentos gracias a la Constitución Política de 1991. Y ya con esto Pasto toma más autonomía, haciendo crecer mejor esta ciudad. En 2012 se comienza a ver un cambio de la población, ya que las personas de la zona rural comienzan a desplazarse hacia la ciudad de Pasto gracias al conflicto armado que había en esta época. En 2013, Venezuela comienza a tener problemas y se logra evidenciar la emigración de venezolanos hacia el territorio, que a pesar de que en Pasto no son muchos, sí afectan. Afectan el sistema de salud, viviendas, transporte y educación. En 2016, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se hace el acuerdo de paz, lo cual hace que disminuya el desplazamiento por conflicto armado hacia Pasto y otras ciudades. Aquí podemos ver un mapa comparativo de crecimiento con respecto a los demás años. El antes y el después. En 1540, mediante el desarrollo de Pasto como modelo de colonia española, la ciudad creció muy lentamente y de manera ortogonal. Se puede concluir que el primer punto de quiebre es en 1816, cuando la ciudad se estanca por 112 años, debido principalmente a la gran cantidad de guerras que se afrontan en el país por parte de partidos liberales y conservadores. A raíz de esto, Pasto queda en el olvido. El segundo punto de quiebre es a mediados del siglo XX, cuando comienza el crecimiento urbanístico del territorio de manera significativa, gracias a la llegada de entidades importantes a la zona como Bavaria, el Banco de la República, el sistema de acueducto, entre otros. Las lecciones aprendidas. Lo positivo. Los españoles aprendieron de otras colonizaciones y respetaron pues la cultura indígena del momento, que hasta el día de hoy se puede evidenciar esa combinación de cultura española e indígena. El otro punto bueno es que intervienen el trazado ortogonal de las manzanas del centro histórico para crear pasajes comerciales y de recreación para impulsar más que todo el desarrollo de la ciudad. Pasando a los aspectos negativos, encontramos que en Pasto hubo una disminución progresiva de los caudales del agua, además de que comenzaron a invadir la zona de afectación del volcán Galeras. Nuestro plan de mejoramiento urbano. En lo social, planteamos delimitar la expansión de la ciudad en el sector oeste de esta y potenciar los lugares de construcción alejados al área de afectación del volcán Galeras debido al riesgo que supone. Sería más que todo apuntando hacia el norte y el sureste del territorio. En el apartado económico, se plantea generar más pasajes comerciales en zonas aledañas al centro histórico para impulsar más la economía local, la cual constituye más de la mitad del sustento económico de la ciudad. Y por último, en el plano ambiental, establecer más espacio público en la ciudad, tipo parques, plazas, etcétera, que permita la interacción social de las personas en un espacio natural. Aumentar el tratamiento de las aguas potables mediante la creación de más plantas de aguas residuales.